Ahora vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a hacer referencia específica al Plan Nacional de 2019-2024. Hay que tener en cuenta también que este plan es propuesto por el gobierno actual, que se autodenomina la Cuarta Transformación. Entonces, dentro de este contexto, vamos a establecer cuáles son el contenido de este Plan Nacional de Desarrollo, cómo se integra y cuáles son las principales metas o los objetivos que se plantea el gobierno del estado para poder precisamente cumplir con sus fines, con sus objetivos planteados inclusive desde la campaña, ¿no? Tenemos en primer lugar que este plan va a estar conformado por 12 principios rectores, luego lo van a integrar 3 ejes generales seguidos de 3 ejes transversales y finalmente la visión para 2024. A través de todos ellos se van a definir cuáles son las prioridades de desarrollo integral, equitativo, desarrollo incluyente, también sustentable y sostenible que tiene la nación y sobre todo que tiene este país en relación, perdón, que tiene este gobierno en relación con la nación, con las metas y con los logros que se van a tener precisamente para 2024. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que como eje rector de este plan se va a establecer al bienestar general de la población. Se va a buscar a través de la construcción de un modelo, digamos, viable en el sentido de que se pueda llevar a cabo, de que se pueda aplicar, un modelo para el desarrollo económico, en primer lugar, luego para el ordenamiento político y finalmente para la convivencia entre los sectores sociales. Y de esta manera, gracias a este modelo, se va a poder garantizar precisamente un progreso que podamos calificar como un progreso justo, un progreso equitativo y que también se vea reflejado en un crecimiento con bienestar. Y de esta manera se pueda cumplir precisamente con este objetivo superior que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es el bienestar general de la población. Veamos entonces cuáles son los principios rectores de este plan. Hay que tener en cuenta que estos fueron definidos como los puntos centrales y que tienen mucho contenido además de naturaleza ética, y que fueron obtenidos gracias al consenso nacional. Y de esta manera se buscará que se consoliden para establecer, digamos, un nuevo modelo de desarrollo económico. Estos principios son los siguientes. Tenemos en primer lugar la honradez y la honestidad. Tenemos que tener en cuenta el antecedente para que este gobierno se haya planteado como principio la honradez y la honestidad. Significa que venimos de un antecedente que ha sido marcado por la corrupción. Y esta corrupción, a su vez, ha sido una de las causas que han inhibido el crecimiento económico de la nación. Por lo tanto, es necesario acabar precisamente con esta corrupción y sobre todo con la corrupción que se generó y anidó en lo que es la administración pública para poder llevar a cabo precisamente todas las actividades que se tienen planteadas dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, este sería uno de los principios o requisitos indispensables, la honradez y la honestidad. Como segundo principio tenemos no al gobierno rico con pueblo pobre. Esto en consecuencia de que durante mucho tiempo sabemos
que se han llevado a cabo sustracciones económicas, robos enormes de recursos públicos llevados a cabo por parte de funcionarios, de titulares de la administración pública. Aparte de eso, tenemos también que durante mucho tiempo se dilapidó el dinero, se crearon instituciones que no eran necesarias, se invirtió en cuestiones que a lo mejor ya se estaban duplicando funciones. Por otra parte, el mal uso de los recursos, sobre todo para gastos lujosos, como aviones, por ejemplo, oficinas caras, artículos de lujo, etc. Todo a costas del erario, todo a costas de lo que nosotros hemos pagado a través de nuestras contribuciones. Entonces, y bueno, la consecuencia de esto es que obviamente pues, los gobernantes cada vez se enriquecían más y esto forma un gran contraste, sobre todo con la población, que cada vez se empobrece más. Entonces, en función de esto se establece este principio de no al gobierno rico con pueblo pobre. Todos estos recursos que fueron extraídos ilícitamente, malgastados, derrochados, debieron emplearse con la finalidad de cumplir de satisfacer las necesidades de la población y de que el Estado cumpliera a través de esto sus obligaciones. Sin embargo, no se llevó a cabo y cada vez es mayor la cantidad de pobreza y por lo tanto es necesario poner fin a esta situación. Ya no más funcionarios millonarios. Bien, el tercer principio sería al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sabemos que de manera sistemática se había quebrantado, o sea, habían estado quebrantando las leyes. Entonces, es necesario que se empiece a ejercer el poder dentro de la norma, se acate la norma, se ejerza de manera efectiva o se prevea de manera efectiva lo que sería un Estado de Derecho, un Estado en el cual la autoridad, los poderes del Estado cumplan con su deber y sobre todo cumplan con la ley. Observen todos y observen la normatividad y respeten todos los derechos sociales, colectivos, etc. Y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Y de esta manera poder terminar con la represión política. Que nada se obtenga a través de la fuerza ni contra la ley. Que nada se obtenga por abajo de la ley tampoco, ¿no? Resolver las situaciones que se presenten apegados a derecho, cumplir precisamente con lo que conocemos como Estado de Derecho. Cuarto principio, la economía para el bienestar. En este vamos a centrar y vamos a retomar, a través de este vamos a retomar el camino del crecimiento de una manera, en primer lugar, con austeridad y sin corrupción. Es decir, no vamos a gastar en lo que no se requiera gastar, vamos a hacerlo de manera honesta y honrada, cumpliendo con una disciplina fiscal y tratar de evitar o detener el endeudamiento de la nación. También dentro de se habla de respetar las decisiones de naturaleza autónoma, porque así está establecido en la ley, que tome el Banco de México. También lo necesario para la creación de empleos, para el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al campo, a la investigación, a la ciencia y a la educación. Tenemos también que en el principio quinto nos dice el mercado no sustituye al Estado. Como hemos visto a lo largo del curso, la economía de mercado que fue observada y que ha sido observada durante mucho tiempo en muchas naciones a través del neoliberalismo,
no ha traído las consecuencias más favorables, sobre todo para los desposeídos, para los desprotegidos. Entonces, a través de este principio se pretende que el Estado sea el que rija al mercado, que haya una mayor intervención del Estado, que realmente se convierta en una economía mixta como lo establece nuestra Constitución, en la cual o a través de la cual el Estado pueda recuperar su fortaleza y que además garantice la estabilidad económica, garantice el Estado de Derecho, garantice la soberanía nacional y que de esta manera se convierta en un generador de políticas públicas que sean coherentes y que de esta manera se pueda contribuir y se puedan cumplir precisamente los propósitos de la nación. Por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos que recordar que estamos haciendo referencia, o mejor dicho, que estamos estudiando lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es producto de lo que este mismo gobierno denomina la Cuarta Transformación y tiene la finalidad de separar el poder público del poder, el poder político del poder económico, que no sea el poder político el que detente también el poder económico, porque esto lo único que hace es generar más pobreza. Siempre, y este principio establece que vamos a estar bien todos en la medida en que los pobres, es decir, el pueblo en general, esté bien. Recordemos que dentro de una sociedad el beneficio individual o la calidad de vida de cada uno de los individuos es la que va a determinar el bienestar a fin de cuentas social. Es un reflejo. Bien. El séptimo, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Esto habla de la inclusión, esto habla de la equidad, del respeto de, por ejemplo, de los pueblos originarios, de sus usos y de sus costumbres, del derecho que tienen a su autodeterminación y sobre todo a la preservación y protección de sus territorios. Se tiene que buscar, dentro de este plan se plantea buscar una igualdad también entre los hombres y las mujeres, una igualdad real, un trato digno a los adultos mayores, el derecho de los jóvenes también a tener un lugar y un espacio y un reconocimiento en el mundo. Esto implica que se va a rechazar por completo cualquier tipo de discriminación, cualquier forma de generar diferencias en función de el origen, de las características étnicas, de la posición social, del nivel educativo, independientemente de la religión, independientemente del idioma o de la lengua que se pueda hablar, de nuestras tradiciones, del lugar de origen, cualquier causa que sea un pretexto para la discriminación se pretende eh, erradicar. Eso es precisamente la equidad, la igualdad. Se busca una sociedad en la que haya precisamente, imperen estos principios, imperen estos valores, en donde no haya discriminación por ideologías políticas, por religión, inclusive por identidad de género o por orientación o preferencia sexual. Y que no haya más discriminación entre el hombre y la mujer, no más violencia también hacia la mujer, hacia los ancianos o hacia los niños. Que todos seamos tratados como ciudadanos, como lo merecemos, en un país democrático, en un país que es nuestro y que nosotros lo construimos. El principio octavo nos habla de que no puede haber paz sin justicia. En este caso estamos hablando de que se busca una nueva visión, una nueva interpretación de lo que sería la paz y la seguridad. Y esto se va a plantear, a partir de este momento, se va a plantear como prioridades precisamente del Estado para que cumplan o para cumplir
en función de o en beneficio de la sociedad. Para que termine este índice de criminalidad tan alto que vivimos actualmente, para esto se tienen que implementar algunos algunos programas como la incorporación masiva de jóvenes al estudio o al trabajo, para que de esta manera tengan mejores oportunidades de vida y no tengan que inclinarse hacia el crimen o hacia el delito, ¿no? Que no se sientan mm, apartados, que no se sientan discriminados, que se sientan que forman parte de esta sociedad, que forman parte de esta nación. También se busca, dentro de este principio, va a incluir recuperar el principio de reinserción social, es decir, buscar que las personas que han sido castigadas por determinadas conductas delictivas o antisociales sean reintegradas de una manera correcta a la sociedad. Otro principio otra cuestión que se busca concordante con este principio sería la guerra contra las drogas. Esta sería una de las principales herramientas para poder llegar precisamente a la justicia o en consecuencia a la paz. Adoptar estrategias de prevención en el tratamiento de adicciones, impulsar procesos regionales de participación, buscar la aplicación de la correcta justicia, el esclarecimiento de la verdad, con la finalidad de reparar el daño, de garantizar la aplicación pronta y expedita de la justicia, y en todos los casos buscar sobre todo que esta justicia llegue a todos los ámbitos en donde se requiere, con la finalidad de tener como fin último la paz. En el principio noveno tenemos el respeto al derecho ajeno es la paz. Perdón, tengo una falta de ortografía en omitan la M. Bueno, como recordamos, este es un lema de Benito Juárez, y la 4T se ha caracterizado por retomar este tipo de principios que se establecieron a lo largo de la historia, ¿no? Este es uno de ellos, y al respecto podemos decir que México está haciendo o está en búsqueda de la recuperación de estos principios que a fin de cuentas le dieron estructura y que permitieron que México se convirtiera en un ejemplo mundial. También esto sería aplicable, sobre todo, y hablando del mundo, en lo que respecta a la política exterior del país. Cumplir con los principios de no intervención, el respeto al derecho de libre autodeterminación de los pueblos, establecer relaciones con todos los pueblos basadas en la cooperación y en el desarrollo, o en la cooperación para el desarrollo, buscar la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo, rechazar la violencia, rechazo a la guerra, y sobre todo esto, buscar el respeto a los derechos humanos. En el principio 10 nos habla de no más migración por hambre o por violencia. Sabemos que parte de los efectos de la globalización, de este abuso de las economías de mercado, del neoliberalismo, en muchas naciones se ha generado pobreza extrema. Esto hace que busquen en otros espacios, en otros lugares, mejores oportunidades de vida. La finalidad de no más migración por hambre o por violencia es en función de que en este gobierno se busca ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y con seguridad en la tierra en la que nacieron. Buscar que aquí mismo se generen
sus oportunidades, para que no tengan que ir a buscar oportunidades en otros lugares en donde ni siquiera son valorados, en donde corren peligro y por ende buscar a través también de este principio la integración familiar. Muchas familias se ven desintegradas gracias a la necesidad de los varones de la familia a emigrar, buscar mejores oportunidades para poder enviar recursos a su familia y que puedan subsistir. Obviamente, a fin de cuentas, ellos también van a buscar que la familia se integre en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que esa situación no sucede. A fin de cuentas, la familia termina separada, termina desintegrada, y esos son factores que también van a influir de manera muy directa en cuestiones de educación, de criminalidad, de seguridad, de trabajo, etcétera. Entonces es importante este principio por todo el impacto que tiene. Luego tenemos democracia significa el poder del pueblo. Aquí se manifiesta la intención de dotarse de una democracia participativa, una democracia en la cual se socialice el poder político y se logre involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Lo hemos visto a través del tiempo que lleva el ejercicio de este gobierno, que se han llevado a cabo diferentes plebiscitos, que son consultas populares, con la finalidad de que la gente emita su opinión en función en relación con lo que se esté cuestionando. Son ejercicios que son muy buenos porque nos permiten de cierta manera hacer más conciencia sobre la fuerza o el poder que puedan tener nuestras decisiones. El tener conciencia que podemos participar y podemos opinar y podemos proponer para hacer y construir todos juntos una mejor nación. Entonces, creo que es un magnífico principio democratizar precisamente a la población, democratizarnos en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico, laboral, etcétera. Darnos cuenta que nosotros somos los que tomamos estas decisiones. Recordemos que el término democracia significa el gobierno del pueblo. Y es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Entonces, que realmente se ejerza. Eso es democracia, porque si no lo ejercemos, entonces no se llama democracia. Aunque esté así señalado en nuestra Constitución, no es real. A partir de que lo ejercemos realmente, cuando podemos involucrarnos, es cuando podemos hablar de democracia. Finalmente, ética, libertad y confianza. Como pudimos ver, la mayor parte de estos principios son de naturaleza ética, tienen un fuerte contenido ética. Todos estos principios éticos forman parte de nuestra nación y ahora son retomados como puntos centrales de este nuevo gobierno, que se entiende que son retomados del consenso nacional. Es lo que establece este documento. Se dice que hubo un consenso para llevarlo a cabo. Y a través de eso se manifiesta de manera clara la convicción de que el quehacer nacional en su conjunto, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, no debe de ser orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional la producción, la distribución, el consumo, o a embellecer los indicadores y mucho menos a concretar la riqueza o concentrar la riqueza en unas cuantas manos. La finalidad de todo esto es el bienestar de la población.
obtenerlo a través precisamente de estos principios. Bien, con esto terminamos. Vamos a ver la segunda parte de este documento en donde hablamos de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.